Y las haces. Pati lo hace. No, ya me voy a estar Voy a quieta. poner los audífonos para oírlos mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ángeles en mi Camino. Con Pati de la Torre, por supuesto. Yo soy Pati de la Torre porque aquí está el Aquí sus maestro muchachos Majadé. no son. Aquí está el maestro Edgar Oliver. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que ya incluso ya hasta nos provocó risas. Porque lo estamos agarrando de broma, ¿no? Pero no, lo vamos a agarrar lo vamos a tomar desde un plano muy serio, desde el plano espiritual, desde el plano de la Kabbalah, desde el plano del curso de milagros y del misticismo. Hola Tom, muy buenas noches. Déjenme ver primero, antes que nada, que todo se esté escuchando perfectamente bien. Aquí estamos. Hola Tom, muy buenas noches, bienvenidos todos. Pues antes que nada, darle las gracias pues aquí a nuestros queridos invitados, al maestro Edgar Oliver, al maestro Mahadev, muchísimas gracias. También tenemos aquí un público especial también invitado para que nos apoye y nos eche porras. Gracias Beth, gracias Itzel por estar aquí. Y muchas gracias también quiero darle a la revista Beauty Coaching, mi mejor proyecto, pues por permitirnos transmitir desde esta plataforma y además pues transmitirles a ustedes eso que nosotros hemos experimentado, crecido, aprendido y a través de que nos ha hecho crecer a todos, pues aquí estamos compartiéndolo con ustedes con la misma finalidad de que puedas crecer, de que puedas mirar las cosas de una manera completamente diferente. En este caso, pues vamos a hablar precisamente de la sexualidad desde una perspectiva espiritual, ¿no? Ya se los había dicho, desde el misticismo, Kabbalah, un curso de milagros. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí, de verdad se los agradecemos muchísimo. Gracias por conectarse cada 8 días y además pues también estar aquí, aun cuando no sea lunes, pues estar en martes, ¿no? Muchas gracias por hacer el espacio, muchas gracias a Beauty Team, también porque me permiten estar aquí, me permiten presentarles este maravilloso equipo, me permite presentarles pues a ustedes toda esta serie de temas que son muy interesantes y que pues nos ha ayudado a todos, no nada más a nosotros como ponentes, sino también a ustedes cuando lo escuchan, lo comentan, nos escriben, nos preguntan. Muchísimas gracias, gracias Beauty Girls and Beauty Boys. Muchas gracias, pues bienvenidos maestros. Gracias. Hoy Gracias. otra vez voy a fungir como mediadora y ponente y pues bienvenidos y yo como soy la titular del espacio y ustedes mis maravillosos invitados, adelante. Vamos a empezar con el tema, ¿no? Bueno, es un tema muy interesante. Desde el punto de vista desde la Kabbalah, que tiene mucho que ver con el judaísmo, es una parte, es la parte más sagrada, es mucho más sagrado que el rezo mismo o la conexión misma con Dios. En hebreo el matrimonio se dice Kedushim, y Kedushim viene de la misma palabra de Kadosh, que es santo. Entonces, es la sexualidad dentro de la Kabbalah, conlleva muchas cosas, pero sobre todo el tratar de entender que no solamente es una satisfacción o un mero acto sexual, es más bien es una unificación entre las almas o entre el alma, desde la Kabbalah sería entre las almas, dependiendo cuántos niveles de alma se tengan activos, y la unificación en medio de esa unión, Dios. Dios juega un papel extremadamente importante en una relación. Entonces y que tiene su propio lenguaje. Y es un lenguaje único, excelso. Realmente es cuando se logra entender y entra uno dentro se compenetra uno con la pareja, es otro asunto, es otro rollo, ¿no?
Este, para poder entender las sexualidades de la Kabbalah había que entender quién es el Adam, que ya habíamos hablado en otras sesiones anteriores. El Adam, este hombre unificado, que es Adam, es hombre, pero no es hombre, es un ente totalmente andrógino que tiene junto hombre y mujer. El hombre y mujer hayamos quedado que es el hemisferio derecho, el hombre, y el hemisferio izquierdo es la mujer. Entonces también funciona el acto sexual como una unificación de intelectos. Intelectos es la parte intelectual, la parte emocional, sensorial y también la parte de las pasiones, que hay que aprender a bajarlas, hay que aprender a dominarlas, en donde se puede romper el ego, porque la sexualidad se trata de romper el ego para que la pareja llegue a un punto de satisfacción. Y ese punto de satisfacción a mí me permite también estar satisfecho. Y la pareja, la parte de la pareja a la que me refiero es netamente la mujer. Si la mujer no logra tener una satisfacción, no está funcionando, ¿no? No es el hombre, es la mujer la que tiene que tener la satisfacción completa. Entonces, estos niveles de satisfacción, porque es la parte creadora, es la parte de la vasija que recibe, tiene que estar en un estado, vamos, no es que sea golosa, sino en constante orgasmos, para que pueda fusionarse con la existencia misma. ¿Sí? Maestro, adelante. Yo. Ah, mira, nada más que conveniente. Lo que es tener el poder, ¿eh? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias Pati, gracias Edgar por acompañarnos y hacer este espacio todavía mucho más increíble. A mí me encantaría verdaderamente que, pues, estos temas como que se prestan mucho, ¿no? A compartir distinto tipo de experiencias, dudas, ¿no? Cuestionamientos por ahí que pueden ser muy interesantes. A pesar de haber dicho que vamos a dar como de manera genérica una opinión mística o espiritual, digo, toda la sexualidad es espiritual y es mística. Entonces, desde mi punto de vista, y entonces creo que cualquier pregunta y cualquier situación que quisiera compartir el público es bien válida, ¿no? Precisamente sin censuras. Sin tabúes, que es precisamente el gran mal que tenemos en la sexualidad en la sociedad, incluso todavía. Entonces, yo creo que se vale que las personas, me encantaría que interactuaran como mucho y justamente tú que estás como aquí con los controles, pues pudieras irnos compartiendo cualquier cosa que salga ahora sí que de allá hacia acá y que no se vuelva como una especie de monólogo nada más de los de aquí, sino que sea una interacción constante, porque yo creo que eso es lo que va a enriquecer, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista místico, hay como varios niveles en la cuestión de la sexualidad. Una es la cuestión física. Como tenemos varios cuerpos, entonces se vive desde el punto de vista místico, la sexualidad se vive desde todos los cuerpos. El cuerpo físico, mental, emocional, psicológico, energético, espiritual y de conciencia. Entonces cada uno de esos son como diferentes niveles, ¿no? Son diferentes niveles y cada uno corresponde a los diferentes niveles de iniciación que tenemos en los chakras, que finalmente son ruedas energéticas que interactúan en todo momento. Y si bien los dos primeros chakras son los que particularmente se encargan de la sexualidad, eso no quiere decir que todas las demás ruedas estén engranadas como una maquinaria de reloj y que no estén presentes en el momento de estos actos sagrados. Y bueno, pero antes de entrar como a esta parte, lo que sí me gustaría comentar es que la sexualidad como tal, desde al menos desde el punto de vista que yo tengo, es distinto al erotismo, ¿no? O sea, sexualidad a veces se puede encajonar en solamente sexo, y sexo lo pueden tener también los animales, pero a nosotros nos hace una distinción que es la conciencia, ¿sí? El amor, la voluntad, el libre albedrío, cosas como ese tipo, ¿no? Los animalitos normalmente lo hacen por instinto,
Sin embargo, algunos estudios por ahí también dicen que al estudiar ya más de 1500 especies, se ha comprobado que también disfrutan y también lo hacen para sociabilizar, para fortalecer lazos y no necesariamente solo por dar continuidad a la especie como un instinto de preservación. Y eso está bien interesante porque entonces eso genera como un comportamiento muy similar al del ser humano, ¿no? En ese sentido, que a veces lo hacemos por socializar, ¿no? Por no necesariamente vinculado a través de una emoción o un sentimiento con alguien, ¿no? A veces lo que se le llama a veces el sexo casual, ¿no? Y que bueno, depende de cada persona y de su nivel de conciencia y de muchos valores o costumbres, lo aplicará o no lo aplicará, pero ese es otro tema. Estamos hoy hablando como tal en la sexualidad per se, y desde ese sentido, creo que es importante destacar que la sexualidad y el erotismo al mismo tiempo en el ser humano comienza con uno mismo. Es decir, no dependemos de una persona para iniciar una sexualidad o un erotismo que es es personal. Es una relación que se debe de entablar primero con uno mismo. Un autoconocimiento, una autovalorización, ¿no? De saber quiénes somos, de saber qué nos gusta, qué no nos gusta, de saber cuáles son nuestros potenciales, de saber y entender para qué sirve y en qué momento se ocupa y con qué propósito, ¿no? Eso te va dando una situación de conciencia, que es lo que busca mucho el misticismo, la conciencia, el entender el por qué y el para qué, ¿no? No simplemente dejarnos guiar como si fuera un deporte olímpico, ¿no? Y eso es lo que le va dando una connotación cada vez más de importancia y de sagrado. Ajá. El entender los porqués, el por qué te relacionas con una persona, a qué nivel, ¿no? Con qué objetivo, ¿sí? Dentro de esta sexualidad prístina, cuando nosotros la vamos redescubriendo en cada vida, pues es volver otra vez al origen. Es ahora darme cuenta de mí conmigo, empezar a entablar ese diálogo interno, de ir creando ese vínculo de la mejor relación que deberías de tener en tu vida. La mejor relación que deberías de tener en tu vida debería de ser contigo mismo, porque es con la única persona con la que vas a estar y convivir hasta que te mueras. Porque todas las demás relaciones, al menos así se ven desde esta perspectiva, pues bueno, son pasajeras. Son personas que van a estar a lo largo de tu vida para venir a completar una misión, ¿no? Para venir a compartir de determinadas cosas, pero todo tiene un principio y un final. Sin embargo, en la relación de ti contigo, de ti para ti, de lo que tú puedas generarte de ti para ti, eso es diferente. Eso es todavía lo más sagrado que puedes tú generar, porque a través de esa sexualidad y ese erotismo vas a un encuentro personal, un reencuentro de ti contigo, y también buscas esa conexión de ti con el divino, con Dios, como le quieras llamar, el infinito, el universo, la vida, ¿no? Y entonces es cuando tú te aprendes a compartir, ¿no? Cuando realmente te conoces, y si realmente te conoces, entonces, y bueno, y sobre todo generas una relación amorosa, consciente de ti contigo, es decir, amorosa, chakra del corazón, consciente, chakra Sahasrara, chakra de la coronilla. Entonces, si tú generas una relación amorosa, consciente de ti contigo, entonces eres capaz de generar una mejor relación o relaciones, digamos, razonablemente más llevaderas, sanas con las demás personas. Hasta aquí me gustaría como la introducción, ya después entrar a más para también pasarles el micrófono. Muchas gracias. Pues miren, lo que yo ahorita hablando o escuchándolos a ustedes dos hablar, me gustaría empezar hablando de que hay muchos juicios alrededor de la sexualidad. Se ha como de alguna manera señalado, se ha incluso quizás hasta satanizado, se ha visto como un pecado, se ha visto de mil maneras, digamos,
pues peyorativas, ¿no? Cuando en realidad pues habría que tomar conciencia en principio que nuestro universo es un universo completamente sexual, porque para empezar pues siempre estamos sujetos a una ley que es la ley de la polaridad. Ustedes me van a corregir si estoy en lo correcto o no. No, estamos sujetos a la ley de la polaridad, donde hay un polo positivo, un polo negativo, y ahí eso ya es sexual, definitivamente. En el caso de hombre-mujer, pues el polo positivo pues es el hombre, el polo negativo es la mujer, ¿no? Entonces, hay que empezar a ver las cosas de forma natural y de forma como estamos hechos, porque estamos hechos desde la sexualidad. El universo, lo vuelvo a repetir, es un universo sexual. Para poder crear se necesitó dividir el universo en polo positivo, en polo negativo, y a partir de ahí crear un juego de interacción para poder no nada más crear, sino además materializar todo esto que estamos mirando. Cuando nosotros creamos, por ejemplo, una obra de arte, un trabajo, lo que hagamos, estamos invirtiendo o estamos utilizando precisamente la energía sexual. Al final del día tenemos un polo positivo, un polo negativo dentro de nosotros mismos. Y ahí hay que tener en cuenta lo que tú dices, maestro Mahadev, en el sentido de que el autoconocimiento no nada más me va a permitir tener una relación sexual o amorosa conmigo mismo en ese sentido, sino además de una capacidad creativa, saber cuáles son mis fuerzas, saber cuáles son las capacidades que tengo y saberlas utilizar, sobre todo eso, y dejar sobre todo también de enjuiciar esos polos, ¿no? El polo positivo, el polo negativo, dejar de enjuiciar la parte masculina o la parte femenina como si fueran enemigos, cuando en realidad para poder crear cualquier cosa en el universo se necesita de la interacción entre esa parte masculina y esa parte femenina. Y entonces a partir de ahí le quitamos 3 rayitas de juicio a lo que es la sexualidad y empezamos a verla como lo que realmente es, como un, no sé, quisiera yo decirle una parte importante, elemental, necesaria, vital, ¿sí? De nuestra vida. Ya me estoy pareciendo al maestro Mahadev, diciendo un montón de palabras para definir algo. Ya. Gracias por la inspiración, ¿no? Entonces, es vital, es necesario, no estaríamos aquí si no fuera por la energía sexual, ¿no? Por esa parte. Entonces, yo quisiera pedirles a ustedes su opinión al respecto, nada más que quisiera antes leer ya los comentarios, porque ya empezamos a tener aquí comentarios. Muchísimas gracias, dice Itzel, qué bonito que inicien riéndose. Sí, muchas gracias, Itzel. Albert, gracias a ustedes por compartir, muchas gracias. Hola, Livna. Itzel, muchas gracias por estar. Dice Albert, y para hablar del tema decidieron no hacerlo en trío, pues hombre, caray. Es que mejor, y no, espérate a la práctica. Bueno, la práctica que les vamos a dejar en casa, ¿no? Obviamente. Hola Lalo, ¿cómo estás? Edith, muy buenas noches. Saludos a los invitados, dice Edith. Hola Sus Rodríguez, saludos a tu gran maestro, dice para ti Edgar. Saludos de Sus. Ruth Mireya, hola Pati hermosa, muchas gracias, preciosa. Dice felicidades por el Día del Abogado, muchas gracias. Lo aprecio mucho tu felicitación. Dice Beth, pregunta al maestro Edgar Oliver, ¿qué es el ego dentro del plano interno de la sexualidad? Ese es un tema fundamental en cuanto a la sexualidad, que tiene mucho que ver con lo que estaban diciendo ahorita, que es el conocerse a sí mismos. Dentro del árbol de la vida, que se mueve totalmente diferente que de las chakras es totalmente vertical. En el árbol de la vida tienes 6 sefirot acomodadas de diferente manera y tienen que irse interactuando una con la otra.
donde funciona, donde se concentra ese juego entre la misericordia y la bondad en el acto sexual, la geburá, los límites dentro de la relación sexual, la creatividad, la humildad para poder introyectar con la persona, necesitas romper el ego. Y el ego está netamente establecido en el Tiferet. El Tiferet es amor total y absoluto. Pero ya conociéndote a ti mismo, que es lo que decíamos hace rato, entonces ahora sí ya puedes compartir con la otra persona. Al romper ese ego, entonces dejas de recibir para ti mismo y empiezas a preocuparte para dar. ¿Para dar en dónde? En la Sefirá del Yesod. Esa Sefirá del Yesod, que es donde están nuestras interacciones sociales, las relaciones sexuales, cómo me comporto con los demás, cómo me comporto conmigo mismo, para que al último se deposite todo en Malhut, que es la última Sefirá. Entonces, al romper ese ego, que es solamente el pensar en mí mismo, y que voy a meter ahí también, entra la masturbación fuera de la relación sexual, ¿sí? Esa es ego al 100%. Es una de las energías más bajas que puede haber. Okay. ¿Por qué? Porque solamente es satisfacción para uno mismo. Si va dentro de la relación sexual, entonces estás dándole a tu pareja una satisfacción extra, ¿sí? Entonces, ese rompimiento del ego es el que te va a permitir el juntar lo que pienso, lo que hago y lo que debo de hacer con mi pareja, ¿sí? Edgar, entonces es como, o sea, desde la Kabbalah digamos que la masturbación es energía desperdiciada. Ya nos metemos en problemas. Sí. Sí, definitivamente sí. Es una energía desperdiciada. ¿Por qué? Porque el semen tal cual contiene chispas divinas. Porque lleva una mitad de ADN. Ese ADN va cargado con chispa divina. Y tiene que forzosamente fusionarse o entrar en la vagina, que es la parte receptora, para después, si hay, y si está dentro del plan divino, que pueda haber en la ovulación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no existe, entonces hay un rompimiento de la energía natural del universo, lo mismo que tú dijiste hace rato. Es una cópula constante entre lo negativo y lo positivo, entre la creación y lo creado, entre lo que debo de crear y lo que ya está, etcétera. Es constante. En hebreo se llama sibuj. Y estamos haciéndolo tanto en procesos creativos como en los procesos de ideas, bajar ideas del universo. Todo el tiempo están haciendo esas cosas. Y la masturbación viene a ser un desconecte por completo porque no llega a ningún lado. ¿Sí? ¿En dónde llegó? Si forzosamente tiene que ser, tiene que haber una parte receptora del semen. ¿Sí? Ahora, si la masturbación es para la mujer, entonces está contribuyendo a que ella tenga una satisfacción mayor. Ok. ¿Sí? Maestro, ¿qué opinas al respecto? ¿En la masturbación? Ajá. Muy Pues bien. sí. Ok, desde la parte mística se entiende que al principio el ser humano va evolucionando y va aprendiendo de sí mismo. Al principio es como válido, como un niño que apenas empieza a caminar. Pues primero se va a tener que dar unos topes, ¿no? Unas caídas y unos golpes, cosas como así. Porque difícilmente se le puede frenar a una persona que está como aprendiendo, que está creciendo y que está conociendo su cuerpo, y sobre todo en la adolescencia, cuando empiezan a autoconocerse y empiezan a ver sobre todo cambios, ¿no? Llega un momento en que en esa pubertad la cuestión hormonal, esa energía es
infrenable, ¿no? Es un poco complicado, sobre todo con tanto tabú en la sociedad y mala información muchas veces desde las escuelas incluso, ¿no? Con tanta represión que no se da información adecuada para saber guiar a las personas. Y lo que ocurre en la sociedad en general es que el adolescente se va autodescubriendo, pero sin tener una adecuada guía, sin tener una adecuada comunicación y sobre todo confianza con los padres, que son los con los que debería de haber mayor acercamiento en ese sentido. Entonces, pues normalmente lo que se observa es que el adolescente va como autodescubriéndose, ¿no? A sí mismo, va siguiendo impulsos que quizás en otro tipo de sociedad, ¿no? O quizás en algunas otras países, no sé. Digo, yo hablo por la experiencia y por lo que veo y todavía por lo que sigo viendo en nuestra sociedad. Entonces, como que hay como etapas. Pero cuando tú ya llegas a una madurez en ese sentido y cuando debería se supone que de haber un poco de más de conciencia, desde el punto de vista místico ya cambia la cosa. O sea, cuando ya se adquiere una conciencia de la sexualidad como tal, como algo sagrado, entonces lo que se busca definitivamente desde distintas, incluso filosofías que en algunas cosas se llegan a contraponer un poco, por así decirlo, como por ejemplo yoga versus tantra, o Tao, ¿no? O Qigong, u otras filosofías de naturaleza similar en el oriente, como en los chinos. Entonces, ahí ya la concepción es diferente. La concepción es diferente. Ahí sí se trata de preservar también la semilla, ¿no? Y sin represión sexual, ¿no? Sin represión sexual. Más bien, ahí ya empieza a haber como una definición conceptual de lo que es represión de lo que es control, ¿no? Que son cosas diferentes. O sea, la represión es no enfrentas la situación que tú manejas, le quieres dar la vuelta, quieres hacer como que no pasa nada, a sabiendas que hay algo que deberías de atender en ese sentido. Y el control es cuando tienes completamente conciencia de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo o con quién lo estás haciendo. Entonces, pero a lo que sí te conllevan estas filosofías místicas es que tú puedes tener esta libertad de permitirte darle placer a tu ser, a tu cuerpo, a tu templo y compartir con tu pareja, pero que cuando no lo vas a ocupar para una cuestión de procreación, de darle continuidad a la creación, entonces trates de preservar la semilla y por eso se generan muchas filosofías alrededor, como, como el Tao que te hace reciclar la energía a través de la respiración y la visualización, a través de ese ejercicio que le llaman de macrocosmos, microcosmos. Y también está la parte del Tantra, ¿no? Donde aparentemente te van guiando a lo que es una distinción entre lo que es el orgasmo y la eyaculación, ¿no? Y ahí empezamos a entrar ya un poquito más en términos más técnicos, ¿no? Que para estas filosofías puedes estar teniendo orgasmos como hombre y como mujer, pero en el hombre se controla la eyaculación para precisamente no vertir una semilla que finalmente, aunque vaya a un repositorio, en este caso la parte de la energía femenina, que es la receptora, si no va a tener un propósito, entonces en este caso de creación, entonces no tiene caso, más bien se recicla la energía, se recicla la energía para la autoalimentación y la conciencia y la elevación de la Kundalini hacia los puntos más elevados o los chakras más elevados. Y entonces, místicamente hablando, ¿de qué se trata esto? De que al elevar la energía Kundalini, que es la energía vital, que es la ¿no? energía vital, pero es la energía femenina, y que reside en el chakra raíz que está hasta abajo, que se llama Muladhara, ¿no? en sánscrito. Entonces, la energía femenina se trata de irla elevando,
hasta encontrarse digamos, con el padre, o con la madre con el padre, o la energía femenina con la masculina, ¿no? Y entonces brotar en un orgasmo cósmico, que es lo que se llama en estas filosofías, el orgasmo cósmico. Pero ahí hay otros procesos, ¿no? Un poquito más complejos, que es no nada más es elevarla. También en ese es un doble flujo. Energéticamente va hacia arriba, pero también al mismo tiempo va hacia abajo. Porque cuando tú estás con una pareja, entonces también estás abriendo como esas puertas, como esos canales energéticos donde permites que también ese flujo incesante de energía que tenemos para existir, que proviene de la fuente, que es el mismo Padre-Madre, entonces también baja al mismo tiempo. Tú internamente estás subiendo, pero al mismo tiempo permites que otra energía baje, entre por tu coronilla y vaya haciendo el movimiento contrario, baje. Entonces empezamos a hacer una especie de intercambio donde la energía de la madre tierra, la energía femenina sube a unirse con el padre, y donde el padre se permite entrar, ¿no? Para unirse con la madre. Y entonces en ese intercambio de energías que tú te permites tener en la conexión cósmica, ajá, que se da a través del amor y la conciencia, entonces, al estar habiendo un equilibrio energético de intercambio, ¿cuál es el punto medio del intercambio? La mitad se da justamente en el centro, que es nuestro chakra del centro, el cuarto chakra. Si son 7 chakras, el de la mitad es el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? El corazón. ¿Y qué habita en el corazón? El amor. Y entonces, ¿a qué se refiere? Eso es realmente lo que se llama hacer el amor. Y nosotros confundimos hacer el amor con la parte sexual física, con la parte genital. Y en el mundo místico, hacer el amor no es el acto genital, es el acto de intercambio de las energías femenina con masculina, el entregarme, ¿no? Abiertamente, puramente, sinceramente, en conciencia y en amor, pues para que precisamente en amor, digamos, como se entiende a nivel humano, ¿sí? A nivel personal, pero que lo que logra este intercambio de energías es equilibrarse y establecerse muy dentro del chakra del corazón, donde existe otro chakra que es secreto, que se le llama el chakra de la cámara secreta del corazón, donde reside la llama trina, lo que le llama la chispa divina en la Biblia católica, ¿no? Que es precisamente donde está la esencia de nuestros creadores Padre Madre. Y entonces es cuando se detona lo que se le llama el amor divino, ya no el amor humano, como entendemos tan limitadamente el amor, ¿no? Y que confundimos amor con sexo, incluso, que son cosas distintas, que pueden complementarse, y qué bueno que siempre hubiera sexo con amor, pero no siempre hay sexo con amor, y no siempre hay amor con sexo, ¿no? Muchas veces son cosas que manejamos de manera separada, cuando precisamente deberíamos interactuar de las dos formas para que entonces se detone lo que se llama el amor divino. Y entonces ahí es cuando verdaderamente, cuando se unen el padre con la madre, en el centro, en el equilibrio, es lo que se llama precisamente ahí el tai chi, el yin y el yang, el amor divino. Cuando se complementan estas dos energías que no son separadas, sino que son complementarias, y que es cuando es la entrega total, ¿no? El amor incondicional, que a veces llamamos, ¿no? Esa es como una visión así, como, yo sé que es algo técnico, pero bueno, que energéticamente así entendemos, ¿no? Como el amor divino. Antes, dame 3 segundos. Edgar, una de las cosas que está sucediendo en este momento en mí, cuando yo estoy escuchando a estos dos grandes maestros, hablar de la sexualidad, una de las cosas y de las inquietudes que surgen en mí es que qué mal informados estamos acerca de lo que es la sexualidad, cómo la hemos enjuiciado, cómo la hemos tergiversado, y
que realmente estamos completamente desinformados. Eh, una de las cosas que yo he visto, por ejemplo, en los niños pequeños, a partir de los 3 años, es la autoestimulación, por ejemplo. Ellos suelen hacerlo y lo hacen de una forma instintiva natural. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso los adultos, no? ¿Qué hacemos con eso los adultos? Nos asustamos, nos persinamos, lo juzgamos, etcétera, etcétera. Lo golpean. Lo golpeamos. O sea, sí, exactamente. Déjate. Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones ¿a qué nos llevan? Nos llevan precisamente a la desinformación, nos llevan a la ignorancia y nos llevan precisamente al castigo o al pensamiento de que la sexualidad pues es un pecado, por lo menos no sé en otra religión, pero por lo menos en la católica pues sí, es un pecado, se ha tratado, se ha manejado desde esa perspectiva, cuando en realidad pues es algo realmente sagrado que si aprendiéramos a tratarlo de esa manera, sí, no habría represión, como tú bien dices, no habría represión, sino habría una visión natural de aquello que es, valga la redundancia, natural en nosotros, es parte del universo del cual nosotros formamos parte. Entonces, esto, la situación es, ve preguntándote en qué parte estás, o sea, cómo ves la sexualidad, o sea, ¿te habías preocupado por saber esto o simplemente era algo instintivo? Aquí tengo ¿cómo se llama? Un comentario de Ruth, dice, creo que la sexualidad debe sí o sí llegar a ella por amor. Si no está el amor presente, entonces se convierte en la satisfacción del instinto animal. Yo creo y comparto tu opinión, Ruth, sobre todo desde esta perspectiva. Cuando tachamos a la sexualidad de algo perverso, ya estamos tachándonos a todos de perverso, entonces ya olvidémonos del amor. Lo sucio. Ya es lo sucio, ya no parte del amor la sexualidad, ya se le condena en lugar de aceptarlo como parte de uno, ¿sí? Eso sería ahorita mi aportación acerca de lo que están diciendo tanto Edgar como el maestro Mahadev. Miren, y otra cosa súper importante que yo quiero participarles, pareciera que de repente se habla de algo diferente o de algo o de opiniones contrapuestas, pero si escuchamos bien, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, la invitación es que hay que escuchar bien, que esto nos enseña incluso a escuchar al otro de forma atenta para evitar las discusiones, porque no son necesarias. Hay que saber escuchar, hay que saber entender al otro desde dónde está hablando, ¿no? Y esto es lo que yo quisiera participar y dejar Sí, de aquí. O sea, si tú te das cuenta, no son opiniones contradictorias. No, habrá diferencias, un poco de Ajá. diferencias, porque obviamente el tema es demasiado extenso, ¿no? Y dependiendo de la filosofía o de la ciencia, dependiendo de cómo lo estés viendo, te genera un punto de vista diferente, pero al final de cuentas tiene muchas coincidencias, ¿no? Ujú. Con lo que decías, que dentro de la religión católica que lo ven como pecado, dentro de la Kabbalah, donde también está metido el judaísmo, al contrario, es la parte de expresión más sublime y más exquisita que puede haber con tu pareja. Entonces no tiene nada de pecado. Al contrario, si de seguro los que vieron en Netflix la serie de no ortodoxa, Ujú. en esa parte en que la chica nada más es de tener relación sexual y listo, esas son otras variantes de judaísmo que se han ido alejando un poquito dentro de los ortodoxos, pero uno de los máximos exponentes de la Kabbalah, que es el Arizal, en 1500 más o menos, pero hay otro anterior que es Abraham Abulafia y su alumno Joseph Gatila, los dos en España,
ya hablaban de este tema. Y de hecho, hay unas recomendaciones que da Joseph Gatila y dice que es necesario que los dos cuerpos estén desnudos, completamente desnudos, no puede haber ni calcetines. Además que se ve espantoso, ¿no? Con calcetines. O sea, tiene que estar tan pegado y tiene que sentirse el cuerpo uno a otro que no puede haber nada de por medio porque se están fusionando los dos cuerpos. Que es al principio lo que yo hablaba del Adam. Es decir, es dejar la parte negativa y positiva aparte y unificarlas. Unificarlas y no solamente en la parte en la que sí difiere un poquito, en la tratar de reciclar esa energía, al contrario, la energía tiene que fluir. Y tiene que fluir y ese es el coito, exactamente, cuando están en pleno orgasmo, donde ya están a punto de, en esa parte, hasta se pueden, es ese control de ego que hasta puedes meter nombres divinos, que están produciendo ángeles, ¿sí? O, si se desconecta uno, pueden producir demonios. Y fíjate la línea tan delgada que puede haber. Y esos demonios son 4. Y esos están totalmente descritos en el Zohar y dentro de la mística de la Kabbalah. Entonces, tratar de producir estos ángeles a través de la Kavaná, de la intención con el que se está haciendo el acto, que no necesariamente es necesariamente para procrear, o sea, no como dice la película, no es ni por ¿cómo dice? Ni por vicio ni por feminicio, sino para dar un hijo a tu servicio. O varios. Este es el mismo acto para crear hijos, pero esos hijos se llaman chispas. Y esas son chispas divinas que son necesarias, que están necesarias para recolectar, que el alma nefesh, la que no tiene control de las emociones, que es el niño de 3 años, 5 años, que no tiene emociones, que debieron de haber aprendido a controlarlas. ¿Quién? ¿El niño? No, los padres debieron haber enseñado a controlar esas emociones, que son las emociones más bajas, ¿sí? Que es donde está el nefesh, para que suba después a la parte del ruach. El ruach, que es la parte del espíritu, que es la parte ya un poco más intelectual, para que cuando estén fusionados los dos cuerpos, esté ya activo la neshama, que es el alma superior, es la que te da el aliento. Y ese aliento es necesario cuando estás, y estoy de acuerdo con lo que dice Mejabed, Mario, es exactamente al final tiene que estar la mujer abajo, que es la parte receptora, el hombre encima de la mujer, y tiene que estarse viendo frente con frente, ojos con ojos, nariz con nariz, boca con boca. Ajá. Pecho con pecho, ¿sí? Para que pueda haber realmente esa fusión y ese acto excelso pueda elevar las almas y pueda crear otras chispas, y esas chispas van a ir siendo depositadas, esas chispas divinas, esas chispas metafísicas tienen que ser depositadas en gente que tiene un nivel espiritual alto o está en la búsqueda del nivel espiritual, ¿sí? Maestro, tú también me habías platicado en alguna ocasión acerca de esa parte del misticismo que también va como acorde a lo que dice Edgar, ¿no? Acerca de esa posición y... ¿Las posiciones? Ajá. Sí, todas son válidas, ¿eh? Yo creo que, bueno, hay un tema en cuestión energética, donde pues precisamente lo que se recomienda más meramente en cuestión energética, cuestión mística, que es muy independiente a las prácticas comunes que tiene la gente, porque es que sí hay que hacer con esa gran distinción, porque no todo mundo está ni con los conocimientos o enterado o le interesan este tipo de temas. Entonces, en cuestión meramente energética, lo que se recomienda es precisamente sí, una posición de frente a frente para ese intercambio entre energías en este caso se habla de los chakras,
donde Muladhara o raíz va con raíz, Svadhisthana o el chakra sexual va con el chakra sexual, plexo solar con plexo solar, etcétera. Y así hasta llegar a la coronilla. ¿Por qué? Pues porque pues bueno, son los correspondientes que van a estar aportando energéticamente al otro ese intercambio de energía. Aquí hay que hacer esta gran distinción. No quiere decir que en una relación normal de las personas, de una relación cotidiana, no sea válido el estar intercambiando posturas, el estarse expresando cariño, forma de distintas maneras. Exacto, porque es una parte de la expresión humana. Exactamente, es una parte porque de son la satisfacción expresiones de tu pareja. Exactamente, porque ahí estamos hablando de otra cosa, ya no, Sí. no una cuestión de compartir de manera espiritual, estamos hablando de otro nivel que también es válido, que es hacer una conexión, también, y que también puede ser muy válido hablar de conexión espiritual, a través del placer que te da el autoconocimiento y el conocer a la otra persona y el intercambiar y el comunicarse, ¿no? En efecto, es una expresión excelsa, es una expresión que va más allá de las meras palabras, ¿no? Porque ahí te expresas con todo el ser, te expresas con toda la energía y te expresas con todo el cuerpo, ¿no? Y eso también es bien válido, ¿no? Eso también es una forma de llevarte al cielo. Digo, si lo habláramos como en esos términos. Y tienes toda la ¿no? razón, porque Ajá. un preliminar es fundamental. Si no, Ajá. ¿cómo vas a ir encontrando esa fusión entre el hombre y la mujer, entre lo masculino y lo femenino, entre el intelecto masculino y femenino, entre tu hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, las emociones, las sensaciones? Esos preliminares te van dando ese permiso de Claro. poder introyectar con tu pareja de manera interna y externa Ujú. hasta fusionarse. Totalmente. Esa es la idea, si no, no hay manera de hacer clic almas con almas. Sí, sí. ¿No? El tema, ¿saben dónde creo que también está? Justamente en esos conceptos represores que Sí, desde las totalmente. religiones, grandes religiones en muchos casos, por ejemplo la nuestra, la católica, ¿no? Donde nacimos la mayoría de los mexicanos, donde precisamente el placer, el deseo es prohibido y tiene una connotación demoníaca, ¿no? Diabólica. Tan es así que increíblemente todavía en pleno siglo XXI, ¿no? Seguimos teniendo casos de comunidades, sobre todo pues en algunas sierras, en algunos lugares apartados, donde incluso la mujer, ¿no? Es mutilada de su clítoris. ¿Con qué fin? Que no tengan placer, porque el placer es equivalente a malo, demoníaco, diabólico, ¿no? El universo, Dios, no se pudo haber equivocado. Desde la parte de yoga, yógica, por ejemplo, estudiamos los dos primeros chakras, bueno, todos, pero hablando de la sexualidad, que es nuestro tema de hoy, los dos primeros chakras. Los dos regulan la sexualidad, solo que tienen distintas funciones. El primer chakra de lo que se encarga es de dar continuidad a la creación. Está ahí, está asentada en los órganos sexuales para tener una función de dar continuidad a la creación. Es decir, la preservación de la especie. El segundo chakra está relacionado, pero desde totalmente y complementariamente, pero desde la parte del deseo, desde la parte del placer, de la parte de buscar esa recompensa. Pero el universo no se pudo haber equivocado. ¿Por qué existe esta parte y por qué no nada más la primera? Porque si tú a las especies de la creación, ¿no? No les das ese incentivo, esa búsqueda, de esa satisfacción, entonces no le encontraría mucho sentido, quizás, ¿no? El ser humano a tener relaciones sexuales si no encontraran placer, si no encontraran algo que les motivara, si no les hiciera sentido o clic
conectarse con algo más allá de lo que vives cotidianamente, ¿no? El ser humano está creado con todos los sentidos externos para darles placer. Si tú no lo tienes, no incentivas las actividades, no incentivas las acciones. Pondrías en peligro, bueno, pensando como Dios, Padre, Madre, creadores, pondrían en peligro la continuidad de la especie si no le pones placer. Buscas el placer y en ese placer aseguras que las especies estén buscando esa conexión a través de esa vía para darle continuidad a esa especie, ¿no? De otra manera, pues qué chiste de, ¿no? Ir a la feria si no te van a dar el premio final de cuando rompen los globos, ¿no? ¿Para qué voy a la feria? Entonces es algo muy similar, o sea, y por lo tanto no es una cuestión perversa, el placer es bien válido. Sí, totalmente. O sea, y yo creo que aquí donde ya a nivel de pareja, ¿no? Concretamente hablando en la relación, todos los niveles de placer son válidos siempre y cuando haya una conciencia, haya un objetivo y haya también sobre todo una comunicación, un consenso. No se vale que alguien esté teniendo un tipo de placer y a la otra persona no le genere placer, le genere dolor, le genere angustia, le genere otro tipo de cosas. Entonces como que se integran otro tipo de factores, ¿no? Como la comunicación, por ejemplo, ¿no? Donde tienen que expresarse, es bien válido expresarse y guiarse mutuamente, decir, me gusta más aquí, me gusta más acá, me gusta de esta manera, de esta otra no, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, cuando hay esa comunicación, entonces hay una compenetración donde al haber un acuerdo común, consciente y amoroso, entonces, pues, no hay regla, la regla del juego es no hay reglas del juego. Creo que decía al principio, ese es su propio lenguaje. Si no tiene su propio lenguaje, entonces están desconectados. Los dos están desconectados, no hay una fusión, ¿no? Y esa fusión, agregando un poquito más, lo que me lleva es entra hasta el proceso de rectificación de las almas, ¿sí? Hasta en esa parte juega fundamental la sexualidad, rectificación del alma, es el tikkun al que venimos a corregir para romper karmas anteriores, que ya hablábamos que el karma no, dentro de la mística de la Kabbalah, no existe, sino que es el masal, es lo que ya está destinado y que se puede ir modificando y cambiando. Entonces, este tikkun que se puede corregir hasta en el acto sexual, inclusive lo que yo decía hace rato, se pueden meter nombres divinos en la búsqueda, por ejemplo, de salud. Estás en pleno acto y estás pensando en salud, pero en salud general para todo el mundo. Y estás pensando no solamente en la satisfacción ya tuya y de tu pareja, sino en la satisfacción completa del mundo entero y del cosmos entero. Fíjate, o sea, esos alcances que ya tienen van mucho más allá de un simple mal acomodado, lo que decía hace rato Mario, ¿no? O sea, es hacer el amor que está mal enfocado a la definición, ¿no? O sea, sexo, órale, ya, tú para allá, yo para acá, ¿no? O sea, va mucho más allá de eso, es una fusión con el cosmos, es una fusión con el creador, es una fusión con Dios mismo, es una fusión con todo. Tenemos aquí ya comentarios. ¿Positivos? Sí, todos positivos. Mira, Ruth, ya te vi, voy a juntar tu pregunta con la de Beth. Dice Beth, pregunta a Pati, dice, ¿cómo crear un lenguaje adecuado como mujer hacia sus hijos masculinos? Y Beth hace la pregunta o el comentario por lo que está compartiendo el maestro, nos dice que es imperativo enseñar Kabbalah desde que se es pequeño. Yo quiero juntar estas dos preguntas porque van relacionadas. Yo no sé qué tanto a un hijo pequeño se le pueda enseñar esto, porque a lo mejor ni siquiera lo entendería. Pero lo que sí yo veo importante, y por aquí también ya lo estaba mencionando, creo que tu maestro Mahadev, en el sentido de decir, no tú, perdóname, más bien tú lo dijiste, es el padre el que tiene que entender, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es la sexualidad? ¿Cómo está tratando el padre o la madre o en la familia el tema de la sexualidad? ¿Es un tabú? ¿Lo tocas? ¿Lo hablas? ¿Te asustas?
lo condenas y entonces desde esa perspectiva, pues simplemente estás pasándole al chico o a la chica, ¿sí? Esa visión, esa energía de censura, por ejemplo. No se hable aquí de este tema porque este tema pues no sé ni siquiera cómo tratarlo. Qué vergüenza, qué pena. Porque no te ¿no? entiendes. Ajá, porque no te entiendes, porque no te conoces, porque no lo quieres ver natural en ti, porque hay juicios al respecto, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es sanar los juicios que tenemos respecto de la sexualidad. Y por acá, que es un tema súper importante, viene también el tema de las violaciones, dice Ruth. Para mí pienso que tiene una oportunidad de oro para quienes escuchemos, se entienda el porqué de las violaciones, y por acá hay otro comentario al respecto. Entonces, ¿cómo se corta una energía de una violación? O también de un mal amante que te trate mal durante la relación sexual, porque una cosa es la persona en diálogo y otra en la intimidad. Y yo quiero hablar al respecto también, porque viene relacionado, es que entrega tus juicios acerca de la sexualidad. Que la sexualidad forme parte natural de tu vida, que la sexualidad, es más, te voy a decir una cosa, cuando hay juicios respecto a la sexualidad, lo que estás haciendo es encadenarte a la sexualidad, increíblemente, ¿sí? O sea, tengo juicios de la sexualidad y entonces tengo que vivir la sexualidad desde 1000 perspectivas. ¿Para qué? Para poder integrarla a mi vida. Entonces, si yo tengo juicios acerca de la sexualidad, lo que estoy haciendo es promoviendo, acuérdense que somos uno, que no hay pensamientos neutros, y si yo tengo temas sobre la sexualidad, lo que estoy diciendo es censurándola. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy provocando que haya más sexualidad, menos entendimiento sobre la sexualidad en el mundo. ¿Por qué? Porque desde mi creación, eso es malvado, es malo, es pecado, no debería de ser. ¿Y qué estoy promoviendo? Pues gente que violente la sexualidad, que no sea algo sagrado, que sea algo, ¿cómo se dice? Que te causa o te ocasiona morbo, por ejemplo, porque todo es tabú, todo es callado, nadie quiere hablar de eso, sucio, te crea urticaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este no es un tema quizá no para niños, no de esta manera, pero sí es un tema de adultos, donde dejes de tener juicios sobre la sexualidad. Sí. ¿Para qué? Para que el día que tu hijo te pregunte algo, tengas la capacidad de decírselo de forma natural, de forma limpia, y no verlo como diciendo, Dios mío, ¿qué le voy a contestar? No, eso cállate. Digo, lo he visto por ahí, no, eso cállate, esto no es para ti. ¿Por qué me estás preguntando dónde lo aprendiste, de dónde lo sacaste, quién te lo dijo? ¿No? Pervertido. Y entonces viene la censura. Y entonces el niño, cuya sexualidad es parte natural de él, lo empieza a ver sucio. Y solo empieza a ver sucio, empieza a decir, esto es malo, tengo que saber qué es. Y entonces empieza la adicción, las adicciones. ¿Por qué? Porque no se ha entendido. Hay juicios, entreguemos los juicios acerca de la sexualidad. Maestro John D. Martini en alguna ocasión, y recomiendo sus libros, ¿no? Decía, vive la sexualidad sin juicio, y verás que las violaciones y el maltrato simplemente te empiezan a desaparecer, porque le estás quitando un peso de encima. ¿Cómo ven, maestros? Fíjate, perdón, yo creo que sí se puede enseñar sexualidad. Obviamente un niño de 3 no, porque el de 3 no lo va a entender. Uh-huh. Pero el de 5 ya tiene un poquito más de conciencia. Es una conciencia desde el nivel bajo, desde el nefesh. Pero yo creo que sí es importante no hablarle de la relación sexual, sino de los procesos creacionales desde su nivel. Desde su nivel, para que el nefesh deje de ser nefesh y se convierta en ruach, que es el proceso ya intelectual. Porque si llega a los 13 años, que es la etapa ya dentro de la Kabbalah, de la mística cabalística, es a los 13 años y un día entra el Ruach.
En teoría, si se completó todo el proceso de Tikkun. Si entra ya en ese proceso de los 13 más un día, entonces debería de ver la relación sexual no como algo perverso o malo, sino como el proceso intelectual amoroso que tiene que suceder y él tiene que canalizarlo a un nivel mayor todavía, que es la Neshama, que es ya ya es la fusión con la matriz divina, que esa búsqueda ya debería de haberla integrado, introyectado a los 21, ¿sí? Y no es raro, siempre son 7, 7, 7, 7 sefirot, 7 días de la semana, 7 planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese proceso en el que el niño ya puede entender esos procesos del juego entre lo masculino y lo femenino, positivo y negativo, se le puede ir introyectando al niño poco a poco, enseñándole al niño poco a poco, para que vea algo, a los 13 ya lo vea como algo natural, no que ya puede a lo mejor experimentar, ¿sí? Sino que ya lo puede ver como natural dentro de sus procesos tanto intelectuales como creativos, ¿sí? Entonces ya empiezas a tener un niño más evolucionado, ya no empiezas a tener un niño de sentimientos bajitos, es romper con esa idea creacional de tener siempre niños bajitos, pensamientos bajitos, ¿sí? Sí, y complementando lo que tú estás diciendo, es que la pregunta es, para ti que estás escuchando, si tienes hijos, que seguramente ya te preguntaron algo, ¿cómo respondiste? ¿Y cómo te sentiste tú al responder? ¿O cómo te sentiste tú cuando te preguntaron? Ofendido. Ajá, es que ese es el punto. ¿Cómo voy a enseñarle a un niño de 5, 6, 13, no importa, si yo mismo no entiendo el tema? Sí. ¿No? ¿Cómo lo escuchas tú, maestro Mahadet? Sí, yo creo que la base de una sociedad consciente, pues empieza con la buena información, ¿no? Desde el principio, o sea, dar información de calidad a la gente, a las personitas en este caso, siempre de acuerdo a su nivel, pero siempre con claridad, con transparencia y las cosas como son. O sea, creo que en la sociedad mexicana sobre todo siempre es querer como tapar, ¿no? La sociedad hispana, ¿no? Ciudad Probablemente sí. Yo creo que Latinoamérica tiene ese Latinoamérica, problema entero. Latinoamérica. Y España también, no se descarta un pues poco. Yo no sé si, yo creo que los países desarrollados a lo mejor son más abiertos, ¿no? No, España anda y a veces más o menos en el mismo rango, ¿sí? Sí. Pues bueno, Latinoamérica yo creo que sí. Portugal un poco, ¿no? igual Francia un poquitín. Ok, bueno, yo desconozco esa parte de allá, pero al menos sí creo que, al menos aquí en el continente americano, ¿no? En las comunidades hispanas, como tú bien comentas, sí creo que hay deficiencia de información, educación, ¿no? Y yo creo que la educación es la base de una sociedad, pues brillante, ¿no? Y depende del nivel de educación que tú le des a la gente, ese es lo que vas formando desde el principio para los que van a ser en un futuro los dirigentes o los que van a tener la batuta de la sociedad. Si tú desde el principio te la pasas reprimiendo, ocultando, mintiendo, dándole la vuelta, ¿qué puedes esperar, ¿no? De la gente cuando las tachas de, pues, mentirosas, de deshonestas? Pues si desde el principio esa es la educación que estamos recibiendo por todos los medios, comenzando por los padres, ¿no? Porque de algo tan natural no eres capaz de dar una información adecuada a quien te la está pidiendo o quien estás viendo que le está necesitando. Hace rato que comentabas de los niños que se empiezan a autoestimular. Por supuesto, ¿no? Yo tengo hijos y entonces por supuesto que lo veo y pues tan natural, lo están haciendo, pues permítele. O sea, ¿por qué reprimirlos? O sea, a mí no me tocó esa educación. A mí sí me tocó la educación de no te agarres, eso es sucio, lávate las manos, ¿no? Te echas agua, sí, échate el gel antibacterial, ¿no? Como si tuviéramos coronavirus ahí desde entonces. Y dices, oye, o sea, ¿por qué no dejas ser a la gente? ¿Por qué la represión? Pues porque obviamente venimos de a su vez, de padres de nuestros padres que les tocó todavía menos educación, ¿no? Más represión, entonces más juicios. Y bueno, y eso se hace una bolita interminable hacia atrás, ¿no? A nosotros nos corresponde como nueva sociedad
de ir generando nuevos chips en la gente, ¿no? Digo, los que ya pasamos por ahí ya tuvimos esa, bueno, nunca es tarde para que cambies, ¿no? Porque pues vienen generaciones de atrás y las nuevas generaciones ya vienen con otros chips y vienen muchísimo más evolucionados, ¿no? Y es como el chiste de que ahora te quieres sentar con los hijos y les quieres decir, bueno hijo, pues creo que ya es momento de que hablemos de sexo, y entonces el hijo te va a decir, sí, ¿qué quieres saber? Sí, ¿En qué te ilustro? Sí, porque ¿No? digo, yo creo que este periodo en el que estamos viviendo es un periodo que está buscando ser totalmente religioso, no tener religión y tampoco tener teología, que yo lo veo más que excelente. Están en la búsqueda espiritual, pero no saben por dónde. Y es crear exactamente, tal vez a nosotros nos toca dar esos primeros puntos para que se empiece a crear una nueva sociedad. Una sociedad tanto mexicana como Latinoamérica o hispana. Es dar esos pequeños puntos, que se construya algo nuevo en la búsqueda de la espiritualidad, ¿no? Y es que a la juventud se le debe de orientar, no reprimir. Lo debes de guiar, no ocultar, no mentir, ¿no? Y creo que es lo que muchas veces nos da como adultos hacer con los jóvenes, ¿no? Está cansada, yo creo que la sociedad ya está cansada precisamente de eso, de estar tras la mentira, el abuso, etcétera, 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 ¿no? Esa represión mental, tenerla forzosa, etcétera, que no permite ese desarrollo realmente espiritual y físico, ¿no? O sea, No, perdón, y fíjate, y cómo lo vemos ahora también manifestado, incluso en las expresiones de la gente joven, digo, y con todo respeto, ¿no? Los jovencitos que actualmente les gusta el tema reggaetón, ¿no? Que es porque es lo que está de moda. Escucha qué tipo de letra, en general, no digo que todos, pero en general, al menos lo que yo he escuchado, escucha el tipo de música, el tipo de letra, totalmente una aberración contra la mujer, contra la sexualidad, como si fueran animales, ¿no? La mujer es un animal y te quiero así y de esta manera porque te necesito y tú eres la que debe de complacerme. Y eso es lo que esa es la vibración en la que ahora vibran los chavos. ¿Por qué? Porque sus padres no les dieron una adecuada educación. Porque cuando tienes una educación, unos valores, unas virtudes sólidas, en automático eso no te hace clic. En automático dices, oye, ¿cómo? O sea, a mí no me gustaría que me trataran así. A mí no me gustaría ver que a mi madre la trataran así. A mí no me gustaría ver que a mis hermanas, lo que sea, las trataran así. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo no hay conciencia de lo que están oyendo? Los mismos padres no la tenemos. No la tienen. Entonces, ¿cómo le digo a mi hijo, a mi hija, que la sexualidad es lo más sagrado, lo más sublime, que lo que más deben cuidar, que es la parte que se debe de cuidar más? Exacto. Si nosotros mismos no los tenemos como padres? Y ese rompimiento es el que hace que la sociedad tenga este nivel bajo vibracional, que es lo que yo hablaba hace rato. O sea, es vivir constantemente en el nefesh. Es el alma más baja, es el alma de las emociones, de las pasiones. Animal, ¿no? El instinto animal. ¿Por qué lo hiciste? Pues porque así lo sentí. No, piénsale tantito. Es que me agarró la urgencia y pues di el cuerpo mágico, ¿no? O sea, no, tampoco. O sea, ¿dónde está esa elevación espiritual? O sea, nosotros mismos como adultos la estamos rompiendo, ¿sí? Y el universo mismo está diciendo, no va por ahí. No, y creo que como sociedad lo que deberíamos de hacer es darle más valor. Ya creo que han sido muchos siglos, ¿no? De represión a la mujer, de ver a la mujer como un objeto sexual. Y no debería de ser así, porque todos nacimos de una mujer. Hasta ahorita, hasta donde tengo entendido, ¿no? Si alguien es la excepción, pues que me haga favor de decírmelo, pero todos provenimos de una mujer, ¿no? O sea, y muchos de nosotros quizás tenemos hijas, o tenemos madres, o tenemos tías, o una persona mujer que admiramos. ¿Por qué permitir, ¿no? Que con este tipo de pseudocultura, ¿no?
musical y de otros tipos de literaturas, de medios de comunicación manejando este tipo de contenido aberrante. Y no porque nos espantemos, simplemente es porque las cosas no son ni buenas ni malas, es qué uso le das a las cosas, ¿no? Sí. ¿Qué uso le das a las cosas? La sexualidad no es mala. ¿Qué uso le das a la sexualidad para hacerla ver como algo sucio, para hacerla ver como que la mujer es el objeto, ¿no? Y que tú eres el que dice cuándo, cómo, dónde y de qué manera, sin tomar en cuenta la opinión de la mujer. Fíjate, ¿No? ese punto es muy importante porque para la mística de la Kabbalah, la que dice cómo, cuándo y dónde es la mujer. Y no nada más para la Kabbalah. No es el hombre. Y no nada No más es el para la hombre. Kabbalah. Claro. Bueno, a ver. Ajá. Sí, Sí. claro. No, Pati. Ahora sí, arráncate con todo. Bueno, mira, la realidad es que, escuchándolos desde el punto de vista de un curso de milagros, al cuerpo lo puedes utilizar para dos finalidades: para comunicar o para atacar. O sea, y la comunicación implica precisamente el saberte uno con el otro. Sí. ¿Sí? Eso es parte de la comunicación. Porque si no, no hay comunicación. Si yo te veo separada de mí, pues simplemente me voy a resguardar cosas para mí y no te las voy a decir, no te las voy a comunicar. Ahí empezamos con una situación de egocentrismo. Uh-huh. Ahora, hablando, voy a pegar un poquito con esta pregunta de Sus que no terminé de responder y que incluso también es para ustedes la pregunta. Dice, entonces, ¿cómo se corta una energía de una violación? O también de un mal amante que te trate mal durante la relación sexual, porque una cosa es la persona en diálogo y otra en la intimidad. Sí. Claro, espérame tantito, Sí. Es que está pesada Está pesada la pregunta, pero hay una solución. Desde el curso de milagros no hay otra. Estamos hablando de un ataque, estamos hablando de que el cuerpo estaba siendo utilizado para atacar, pero no nada más el ataque sexual. El ataque puede ser de 1000 maneras. Incluso el ignorar a una persona es un ataque terrible, es de lo más violento que puede existir. Entonces, no nada más es una situación sexual, el ataque es ataque, punto. El ataque, yo estoy utilizando mi cuerpo, ¿para qué? Para atacarte a ti, para violentarte a ti, de la manera en la que sea. Desde la perspectiva de un curso de milagro, la única manera de cortar este círculo vicioso de ataque, porque ojo, aguas con esto. Si estamos hablando de una violación es porque hay una víctima y que la víctima también se vuelve de alguna manera victimario. Ojo con eso. Están vibrando los dos en una misma frecuencia de ataque. ¿Sí? La víctima, para tener que ser atacada, ¿sí? También tiene que vivir en el ataque. Es lo que le llamaríamos la ley de la atracción. Me estoy topando con mi misma energía. ¿Cuál es la única manera en la que yo puedo romper este círculo vicioso? Es el perdón. ¿El perdón de qué? El perdón de absolutamente todo. ¿Por qué? Y dirás, híjole, la verdad es que está bien cañón perdonar una violación. Está bien cañón incluso perdonar a alguien que mató, a alguien que torturó, por ejemplo. Por supuesto que sí. Precisamente por eso hay que entrenar la mente desde a muy tempranas edades. ¿Para qué? Para, en principio, no estar vibrando a un mismo nivel que el que es atacante, ¿sí? No encontrarme con esa energía, vibrar muchísimo más alto, y si en un momento dado ya me tocó, tener la posibilidad de saber que esto que estoy viviendo no es más que una ilusión, que en realidad me está mostrando esa persona que está delante de mí violentándome, me está mostrando una parte de mí que no quiero ver, que es lo violenta que yo soy, ¿sí? Y eso implica también el perdonarme yo por mis propias violaciones hacia mi persona y perdonar al otro, incluso, y voy a decir algo que va a sonar terrible a lo mejor, incluso agradecerle al otro la oportunidad de que me está dando de darme cuenta lo violenta que soy yo. Ese es el perdón. Ese es el perdón. Es la única manera de romper, ¿sí?, esta energía de violación. No sé qué opinan ustedes.
Yo nada más para complementar un poquito lo que dijiste, Pati, que estoy de acuerdo, el perdón, y tiene mucho que ver con reencarnación, muchísimo. Ujú. De seguro hubo algún problema entre estos dos seres de una vida anterior, y en esta vida anterior no es que tengan que pagar, sino que lo que tú dijiste, se están vibrando en una energía frecuencial baja, en el que tienen que volver a encontrarse el violador en la vida anterior, ahora se va a convertir en el violado. Y allí es donde juega esa parte de perdón. La parte de perdón hacia lo que hice en una vida anterior. Y si no me llego a perdonar, entonces empiezo a generar karma. Y es un karma total y absolutamente negativo. Ya no hay ninguna corrección. Y ese violador, lo voy a decir así tal cual, se convirtió en tu maestro. En tu maestro, y no es de que agarres una carta o agarres el celular, oye, no, pues muchas gracias por la violación. No se trata de eso. De hecho, me Sino gustó. es agradecer lo que sucedió porque te ayudó a encontrarte a ti mismo, rompió tus estados egoicos y encontraste la razón del ser, de tu ser. Hay una chica que no me acuerdo ahorita que estabas diciendo, y eso lo leí hace poco, que no practica Kabbalah, no hace ninguna cuestión, es muy espiritual la chica porque aprendió espiritualidad a partir de allí y encontró y dijo, sé que hay una razón por la que me pasó, lo acepto, lo perdono y ella ahora ahí tiene una asociación que ahora ella se encarga de que libren este proceso de violación a otras chicas, y no solamente chicas, porque también puede ser un hombre el que sufra una violación, Claro. y que trascienda el alma, y es lo que decías también, solamente es un cuerpo no real, el que tiene que trascender es el alma, ¿no? Así es. Así es. Maestro, ¿tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen, solo para agregar algo que sume, es que el alma, porque estamos compuestos de alma y cuerpo, ¿no? Bueno, mente, emociones, pero ahorita hablando del cuerpo, que es el violado, ¿no? Es el que es ultrajado, el que mentalmente asociamos con violentado. El alma no puede ser violada. El alma es intocable. Lo que están lastimando, independientemente de tu cuerpo, que es perenne, es perecedero, ¿no? Es tu ego. Ese es el que está lastimado, ¿no? Porque violentaron fronteras que tú deberías o quisieras tener muy herméticas, ¿no? Donde es tu espacio vital y personal. Pero si nos vamos más profundo, ¿no? Entendiendo un poquito más estos procesos, entenderías que tú no puedes ser ni violado, ni golpeado, ni lastimado, ni insultado, ni absolutamente nada, porque eso solamente son procesos de este maya, de este mundo, que si bien es un mundo material y es un mundo físico, bueno, para romper, si realmente lo que quieres es romper, pues es primero entender cuál es tu naturaleza, y tu naturaleza es espiritual, y el espíritu no lo puedes mancillar. Para empezar, entonces tú como tal, en tu esencia, no puedes ser violado o violada, ¿no? Es el cuerpo físico, y en este caso, la carcasa que sí está siendo violentada de alguna manera, y que no nada más puede ser física, puede ser psicológica, puede ser de muchas maneras, porque diario hay violaciones, en tal caso, diario hay violaciones entre la gente, de muchos tipos, ¿no? Pero es de acuerdo a nuestro estado de vibración también. Y en efecto, yo también desde el punto de vista místico coincido totalmente en que tendríamos que tener un conocimiento más profundo de lo que es el karma y la reencarnación. Y el cómo se han venido presentando a través de las vidas, ¿no? Un juego que va a seguir interminable. Primero te violo, luego me violas, luego te violo y luego me violas, porque vienen, ¿no? Sí, ¿no? Parece ping pong. Exactamente, porque vienen los revires todo el tiempo, y entonces no es hasta que entiendas la lección
y que en alguien debe de caber la prudencia. Y va a caber la prudencia en quien tenga un nivel de conciencia más elevado, definitivamente. Y esa persona que se haga, o que crea, o que piense que tiene un nivel elevado, pues precisamente en este tipo de lecciones es donde tú tienes la oportunidad de romper ese karma negativo, al entender que esto debe de pararse a través del amor y el perdón, ¿no? También coincido con el perdón, pero también enjugado con el amor. En el amor primero a mí mismo, el perdón a mí mismo, el amor al otro, el perdón al otro, y yo sé que suena muy fácil, ¿no? Y es decir, bueno, me gustaría, muchas veces podrían pensar que a ti te pasara algo así, bueno, pues te estoy hablando, aunque no lo creas, te estoy hablando con cierto conocimiento de causa. Ajá. Entonces sé de lo que te estoy hablando. Entonces no te estoy diciendo de aquí para afuera el que perdones o el que ames tipos de cosas así de fuertes. Ajá. Te lo estoy diciendo con conocimiento de causa, ¿no? Y creo que eso todavía le da más peso a mis palabras. Entonces, yo te digo, lo que tienes que hacer es trabajar en el perdón. Perdona a ti, ¿no? Primero que nada es a ti, porque tú fuiste el que generó esa situación ahorita o en vidas anteriores para que esta situación la estés viviendo hoy, pero no es un revire del universo, no es un castigo. Inclusive me voy a atrever también yo a decir algo que se va a sonar muy fuerte. Es por misericordia lo que te está pasando. Sí. Porque hay una forma del universo que a veces tiene que darte a entender de alguna manera. Cuando no has entendido de otras maneras, antes y en otras vidas y en un X número de veces, pues tiene que haber de alguna manera una forma en la que tú entiendas que el dañar al otro no es lo correcto y que no deberías de hacer al otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Es así de sencillo. Es un reflejo de ti mismo, ¿no? Es un reflejo de ti mismo. Porque tú te estás violando a ti mismo. Al hacerle daño al otro, primero te estás haciendo daño a ti mismo. Es más, puede ser, ¿no?, que dentro de ese proceso de reencarnación, que esa chispa sea una parte de tu chispa no corregida. Fíjense que ahorita que estás diciendo eso, hay un libro por ahí que en alguna ocasión leí muy interesante, donde también se supone que fue por inspiración, dictado a alguien por ahí. Me hizo mucho sentido, en qué sentido, valga la redundancia, en que decía que estos acuerdos de almas que muchas veces haces antes de bajar tú ya sabes, eres consciente de a qué tipo de lecciones vienes a vivir. Sí. Y entonces tú dices, bueno, sí, me toca en esta vida esta misión, tengo que pasar por tal cual situación. Está bien, porque eso es la materia que yo no he pasado, que necesito tener lecciones que se me pongan enfrente para yo poderlas superar, ¿no? Y seguir en este proceso evolutivo trascendente del ser humano, en este caso de la persona. Y entonces hay algunas lecciones que son demasiado fuertes, ¿no? Como una violación, como un asesinato, como una cuestión así, ¿no? De fuerte, donde no cualquiera puede encajar, ¿no? Para fungir esa otra parte en este teatro de la vida, ¿no? Entonces, que precisamente son algunas personas que te aman demasiado, las que se prestan para poder decir, ching, pues nadie quiere jugar ese papel del antagonista, ¿no? Del maldito, del malvado, del perverso, del violador, del asesino, de lo que sea, y se tienen que prestar para hacer esa parte que te haga a ti vivir la lección, ¿no? Que no cualquiera tomaría. No lo doy ni como cierto ni como no cierto, pero sí me hizo reflexionar, donde dices, bueno, sí, a veces la gente que más te quiere es la que tiene que sacrificarse para hacer algo, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? Me viene a la mente estos libros también por ahí que luego tienen en las hermandades místicas, donde se decía algo muy similar, por ejemplo, con Judas el Iscariote, que decían que él no vendió al Maestro Jesús por monedas, porque se supone que en la historia está documentado que él era rico, él era una persona acomodada, no necesitaba 30 monedas. El asunto es que necesitaba a un discípulo, que en este caso era uno de los que más le giraba la piedra, ¿no? De los más conscientes, y que también le quería decir, es que tú eres el único porque los demás no son capaces de hacer esta misión tan fuerte, ¿no? Y que quería incluso desechar la misión, abortar la misión, ¿no? Bueno, son otras líneas que bueno, quien lo valida, pues
pues lo hará por lo que documenta en sus libros o en sus escritos, pero a lo que voy es eso, justamente al ejemplo es lo que me interesa de aquí, de cómo a veces tienes que fungir un rol con alguien con tal de que aprenda la lección. Y esto se me hace muy, muy loable, muy lógico, porque nosotros lo hacemos todos los días con la gente que queremos, comenzando con nuestros hijos. Tú a tus hijos no los quieres estar castigando, no les quieres estar dando a veces el jalón de orejas que es necesario, nomás porque sí, o porque no los quieras, o porque no te interesen. Al contrario, a veces les tienes que dar la reprimenda, a veces le tienes que dar el castigo, a veces tienes que privarles de ciertas cosas con todo el dolor de tu corazón. ¿Por qué? Porque eres la persona que le toca vivir esa misión, fungir ese rol, o quien le tiene que hacer entender de alguna manera que algo es incorrecto, ¿no? Y no cualquier otra persona es ni la indicada, ni se va a prestar para estar tratando de educar de la mejor manera al hijo, aunque a veces eso implique que a ti te duela. Porque ya la filosofía budista es muy clara al respecto y te dice que el dolor es inevitable para cualquier ser sobre esta faz de la tierra. Y que lo único que es opcional, pues es el sufrimiento. Y el sufrimiento es no querer entender sobre una lección que te están dando y seguirla repitiendo, y que eso se vuelva un loop precisamente de dolor. Ya deja de ser dolor. El dolor en su momento va a ser un maestro. No le saques la vuelta, no quieras huir del dolor. El dolor está ahí para mostrarte que estás en tu área de confort, para mostrarte que debes de hacer un cambio en tu vida. Eso es el dolor. Y deberías de agradecerle al dolor que está ahí como maestro, diciéndote, hey, con unas bofetadas, ponte las pilas, ¿no? Pero si a esa lección que te está dando el dolor la prolongas porque no la quieres entender y estás en la misma, y dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor, de la misma lección, entonces es cuando ya eso es un sufrimiento, y esa es meramente tu opción, ¿no? Ahí no tiene nada que ver ni Dios, ni el universo, ni la vida, ni el maestro que te está queriendo enseñar algo. Ahí es tu terquedad de no querer superar las situaciones que se te presentan. Otros comentarios, aquí dice Edith, y desgraciadamente en la sociedad se ve como un objeto de consumo, como una mercancía, y es una industria. Sí, Claro. sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ruth, como maestra que soy, al niño es necesario hablarle y explicarle de acuerdo a su edad y de acuerdo con sus preguntas. Exactamente. Edith, muy de acuerdo, la educación es la base, así es. Ruth, el problema es dejar a los niños solos, completamente solos. Ver la televisión, claro, porque tenemos la nana perfecta, ¿no? Pero ahora, además las caricaturas de ahora, o sea, dices, ¿qué caricaturas? Eso de caricaturas no tiene nada, ¿no? A veces son contenidos tan violentos, tan sexuales explícitamente, tan agresivos, y tan poco didácticos en el sentido de aportarte alguna información adecuada a la edad, que de verdad dan horror, ¿eh? Sí, sí, Dan horror, totalmente. ¿no? Pues bueno, pues ya no hay más comentarios. Creo que hemos agotado más o menos el tema. Yo sé que es muy amplio, pero creo que lo más elemental está aquí, sobre todo aquello que pues a todos nos sirve, aquello que podemos implementar, aquello de lo cual nos tenemos que preguntar, que nos tenemos que cuestionar para poder hacer un cambio, ¿no? En nuestras dinámicas. En casa, dinámicas también con los muchachos, dinámicas entre la pareja, dinámicas pues en la vida. En realidad recuerda que la sexualidad es parte de la creación, es algo inherente al ser humano, inherente al universo, y que ya no se justifica señalarlo o satanizarlo o juzgarlo de la manera en la que lo hemos juzgado. Ya tenemos que verlo desde otra perspectiva, una perspectiva natural, una perspectiva sana, y vivirlo desde ahí, ¿no? A mí me gustaría nada más cerrar comentando que, sobre todo, bueno, es para hombres y mujeres, pero un poquito más encaminado hacia las mujeres, que tengan en cuenta y sean cada vez más conscientes que la mujer, en cuanto a su rol en la sexualidad, es una diosa. Es una diosa, y no debes de permitir que te traten menos que eso. Pero también siempre en consideración
que el hombre es el Dios. Ajá. Los dos a la par son los dioses de la sexualidad. Traten la sexualidad como algo divino, porque ustedes son dioses internamente, tenemos la esencia del Creador, y ya nos lo han dicho muchos seres avanzados. Entonces, en la medida en que tú vibras es el tipo de sexualidad que tú vas a expresar. Permítete expresar una sexualidad a tu altura, con dignidad, con amor, ¿no? No de producto de consumo de la tienda. Ajá. Entonces tú date tu valor como diosa que eres, permítete guiar, permítete comunicarte, expresarte, decir lo que te gusta, lo que no te gusta. No eres un objeto de sometimiento, no eres el objeto de masturbación de un hombre. Ajá. Tú tienes dignidad, tienes derecho, mereces respeto, mereces amor y también estás obligada a dar lo mismo. Lo que damos es lo que recibimos. Entonces, ayuda a tu pareja, ¿no? Los dos, como dioses en potencia que somos, pues hagamos algo divino. Comunicando. Los dioses hacen algo divino. Los animales, pues hacen lo suyo. ¿En qué lado de la línea te encuentras tú? Eso sería como el motivo de reflexión de mi parte, pues para todos nosotros, ¿no? Y yo nada más para concluir un poquito, abundando también al tema, en hebreo, hombre se dice ish y mujer se dice isha. Tienen letras totalmente similares, tienen una aleph y una shin, que si las juntas dice esh, y esh es fuego. Y las letras que sobran es una yud y una he, que es el nombre divino de Ya. Ya, el mismito que cantan el reggae, ese es el mismo. Okay. Ya. Ya. Ya, que es la unificación de la parte divina mística, que es el mundo de Atzilut, donde está Keter, Jochma y Binah y Da'at en medio. Y es eso precisamente, es unificarte como hombre y como mujer dentro de ese fuego que es la sensualidad, que es el erotismo, que es el amor, que es la complacencia, que es el conocerse a uno mismo, conocer a tu pareja y elevarlas como fuego, ¿sí? Que toquen la divinidad, ¿no? Y hay una frase muy bonita de Isaac Abarbanel. Isaac Abarbanel fue el consejero de Isabel la Católica, era el consejero financiero de Isabel la Católica. Y este hombre era cabalista. Y dice, el amor convierte a una persona en dos y esas dos personas en una. Qué hermoso. Okay. Muy bien. Muchas gracias. Pues muy buenas noches tengan todos ustedes y nos despedimos y los abrazamos con el corazón y que sus ángeles los acompañen el resto de la semana. Nos vemos entonces. Chao. Shalom. Namaste. Shalom, namaste, Satnam. Shalom.